Nadie se despierta y dice, hoy quiero cometer un crimen. Pero al final la gente comete crímenes, y los motivos casi siempre me dejan perplejo. El caso que más me ha desconcertado fue el de una doctoranda que había estudiado en el extranjero y lo tenía todo a su favor. Por un arrebato mató en un aparcamiento subterráneo a un hombre que la perseguía con una devoción enfermiza. Después fue a Starbucks, se tomó un café caliente y volvió a casa para descuartizar el cadáver junto con su madre y hacerlo desaparecer. Llevo 9 años en la policía y aún así no logro entender por qué hizo lo que hizo. A las 4 de la madrugada, Ricardo Nieves, encargado de almacén en una zona más allá de la sexta circunvalación de la capital, volvió a sufrir insomnio, como de costumbre. Sacó a su perro Golden Richie, un Golden Retriever lleno de energía, y salió de casa. Caminó por un camino de tierra. A unos cientos de metros había un descampado pelado. En el centro destacaba un pequeño santuario. Antiguamente allí había un gran pueblo, pero 2 años antes un promotor inmobiliario había arrasado todas las casas. Solo había dejado en pie aquel templo en ruinas porque nadie se atrevía a tocarlo. Es fácil invocar a los dioses, pero despedirlos es otra cosa. La gente del sector inmobiliario es muy supersticiosa. El promotor quería encontrar a un maestro de alto nivel que hiciera un ritual, expulsara a la divinidad del santuario y solo entonces se atrevería a demolerlo. Pero pasaba el tiempo y no encontraba a la persona adecuada. Bajo la luz tenue, el dragón gigantesco pintado en el pequeño santuario extendía unas garras enormes. Varias deidades feroces fruncían el ceño desde lo alto, vigilando a los malvados del mundo de los humanos. Frente al santuario se alzaba un montón de basura más alto que una persona. Ricardo Nieves se acercó. De repente, el perro Golden Richie que llevaba atado empezó a forcejear con todas sus fuerzas. Ricardo intentó seguirlo unos pasos, y en cuanto soltó la correa, el perro salió disparado. Golden Richie se lanzó al montón de basura y comenzó a escarbar como loco. No tardó en sacar a la luz a un peregrino muy particular. Este peregrino tenía una forma muy extraña de venerar a los dioses. Estaba completamente desnudo, solo llevaba unos calzoncillos negros con dibujos blancos. Tenía la frente pegada al suelo, orientado hacia el santuario, como si estuviera realizando una gran ceremonia de postración para pedir perdón a la divinidad. Ricardo Nieves corrió tras el perro unos pasos, llegó jadeando y entonces vio con claridad que había desenterrado Golden Richie. Era claramente un cadáver masculino. Las manos estaban esposadas a la espalda con unas esposas rosas de tipo sexual. Desde la raíz de los muslos hacia abajo no había nada, habían desaparecido sin dejar rastro. Visto de lado, el abdomen del cadáver presentaba una enorme incisión. Ricardo Nieves llamó a la policía y salió corriendo a casa a toda prisa, olvidándose de recoger a Golden Richie. Dejar al perro allí junto al cadáver era algo de lo que sin duda se arrepentiría más tarde. A las 7 de la mañana, cuando una decena de coches patrulla llegó al montón de basura, ya había amanecido. El Golden Retriever seguía arañando y mordiendo el cuerpo, con la boca llena de sangre. Los agentes de la unidad canina tuvieron que usar sus propios perros para provocarlo y apartarlo una y otra vez, hasta que por fin lograron ahuyentar a Golden Richie del cadáver. Los perros policía olfatearon la zona alrededor, pero las piernas que faltaban no aparecieron por ninguna parte. Aquel cadáver era extraño. La cabeza estaba chamuscada y pegada al cráneo había una lámina de plástico derretido procedente de una bolsa. El dibujo metálico de la bolsa todavía brillaba. En la parte inferior del cuerpo, los muslos estaban cortados de forma limpia en la raíz. En el abdomen había una gran abertura y no quedaban órganos internos. Mirando la cabeza carbonizada, el forense y yo nos quitamos la mascarilla al mismo tiempo para oler el acelerante que se había utilizado. El forense agitó la mano. Llegó un ligero olor a gasolina. Con la defensa extensible removí las cenizas a un lado del cadáver y encontré 2 barras metálicas telescópicas. El santuario de enfrente estaba medio en ruinas. La puerta quedaba abierta de par en par. Dentro, las deidades fieras seguían mirando fijamente hacia adelante. Unos pequeños animales grises, difíciles de identificar, corrían de un lado a otro. Quien hubiera hecho aquello tenía que haber cometido un gran pecado, ¿lo entiendes? Cuando por fin abandonamos la escena, Ricardo Nieves encogió el cuello, presa del miedo, y le dijo a uno de los agentes: por encima de nuestras cabezas siempre hay dioses que ven todo y ajustan cuentas. Cuanto más lo pienso, más claro lo veo. Ese hombre, con la frente pegada al suelo, esposado por detrás, justo frente al santuario, parecía estar suplicando y arrepintiéndose ante los seres sagrados.
4 horas más tarde, el forense, recién terminado el examen del cadáver, entró a toda prisa en la sala de reuniones, con el rostro curtido por los años. Todos inconscientemente se apartaron un poco de él, pero no pudieron evitar mirar sus manos, que parecían las de cualquier persona. Los resultados de la autopsia ya estaban listos. La víctima era un hombre sano de unos 30 años. La mucosa de la garganta presentaba numerosas petequias. En la tráquea había restos de sangre. La causa de la muerte fue asfixia mecánica. Al examinar con más detalle, el cuello mostraba un surco circular provocado por un estrangulamiento con cuerda en vida. Lo extraño era que el hueso ioides y el cartílago tiroides no estaban fracturados. Eso indicaba que la causa directa no había sido el ahorcamiento o la estrangulación con una cuerda al cuello. Sumando los fragmentos de plástico sin derretir del todo en la cabeza, el hombre probablemente había muerto por asfixia. En la zona donde se habían seccionado las piernas no había signos de reacción vital. Se dedujo que el desmembramiento se había producido después de la muerte. El método recordaba a las torturas y venganzas propias del crimen organizado de los años 90. Sin embargo, el cadáver estaba esposado por detrás con unas esposas rosas de tipo sexual. Un policía veterano, con más de 30 años de servicio, afirmó con total seguridad que aquello solo podía ser un asunto de homosexuales. Dijo que en el 97 ya había visto un caso idéntico, un hombre engañado hasta un hotel, asesinado, descuartizado y desechado. El forense negó en silencio esa teoría. Había examinado el ano y los genitales de la víctima. En ese momento sonó el teléfono del jefe de la brigada. Era el laboratorio de ADN. Respondió y recibió la información sobre la identidad de la víctima. Una administrativa de la unidad central abrió un archivo en el ordenador. En la pantalla azul apareció el rostro de un hombre moreno de piel, de aspecto honrado, con gafas sin montura. El ADN de la víctima coincidía con el de un caso de alteración del orden público. Los agentes fueron a la comisaría para recuperar el expediente. Se trataba de una agresión. El detenido había pasado 3 días bajo arresto administrativo. La persona que había denunciado era la víctima. Y la persona detenida también era la víctima. En otras palabras, aquel hombre se había denunciado a sí mismo para que lo arrestaran. La víctima se llamaba Tomás Santos. Tenía 33 años y procedía de una zona rural de la provincia de Shandong. Había estudiado en una universidad prestigiosa, especializándose en ingeniería eléctrica y automatización. Después se marchó al extranjero para hacer estudios de posgrado. En el momento de los hechos trabajaba en una empresa eléctrica estatal y ocupaba un puesto intermedio con un buen sueldo. 3 meses antes del crimen, un día, Tomás Santos apareció completamente borracho ante unos agentes de una comisaría. Le dio una bofetada tras otra a su esposa, Diana Vega, delante de ellos, mientras gritaba: ¿No querías llamar a la policía, hija de puta? Pues ya llamo yo por ti. Ahora que han venido, a ver qué eres capaz de hacerme. Diana Vega agachó la cabeza. El pelo largo le tapaba media cara. No dijo ni una palabra. Cuando los agentes, indignados, se llevaron a Tomás Santos esposado, él siguió murmurando borracho. Diana Vega agarró del brazo al policía, suplicando que no se lo llevaran. Al final, los dos se divorciaron oficialmente. Eso fue 2 meses antes del asesinato. La noche del crimen encontramos a Diana Vega en un bar cerca de la casa de Tomás Santos. Estaba sentada sola en medio de la multitud, bebiendo una cerveza tras otra de forma mecánica. Entre 2 compañeros la sacamos del bar, sujetándola por los brazos. Diana Vega no se resistió. Al salir del local quiso vomitar, pero no consiguió echar nada. En nuestra brigada hay una frase muy conocida que repetimos a menudo. Los muertos importan más que los vivos. La prioridad absoluta es descubrir la verdad. Mi compañero la sujetó por los hombros y la sacudió con fuerza. Después de vomitar, Diana Vega se despejó bastante. Insistió en colaborar con nosotros en el interrogatorio, pero pidió hacerlo en casa, porque su hijo estaba allí. Diana Vega y Tomás Santos acababan de divorciarse. Tomás todavía no había encontrado un piso propio y seguían viviendo bajo el mismo techo. El piso tenía 3 dormitorios y 2 salones, decoración moderna, colores vivos. Pero era evidente que nadie lo limpiaba desde hacía tiempo. Un husky movía la cabeza mientras dejaba excrementos en el balcón. Un niño que acababa de empezar primaria hacía los deberes solo en una habitación cargada de malos olores. Preguntamos por el paradero de Tomás Santos. Con resentimiento, Diana Vega respondió que ella ya solo era la exmujer.
Nos contó que se habían conocido en la universidad. Después de casarse, gracias a su habilidad social, Tomás Santos ascendió rápidamente a jefe en la empresa eléctrica estatal. El único punto de fricción grave era que, de vez en cuando, perdía los nervios por celos. Una vez, Diana Vega fue a cenar con unos compañeros de trabajo. Cuando Tomás Santos la llamó para controlar dónde estaba, un compañero varón que estaba al lado hizo una broma al teléfono. Cuando ella volvió a casa, él rompió delante de ella todo lo que se podía romper. Al 7º año de matrimonio, aquella familia de 3 personas se vino abajo. Una noche, sin previo aviso, Tomás Santos regresó a casa de madrugada. A la mañana siguiente le dijo a Diana Vega: «Vamos a divorciarnos». Diana Vega siguió con el desayuno en la cocina. «Podemos hablarlo con calma, ¿sí?». Tomás Santos cogió el plato, negó con la cabeza y dijo: «No hay nada que hablar. Tenemos que divorciarnos». Tomás Santos demostró su decisión con hechos. Entre febrero y mayo sacó más de 1,5 millones de yuanes de la cuenta conjunta del matrimonio. ¿Qué le ha pasado exactamente a Tomás Santos? ¿Me lo pueden decir?, preguntó Diana Vega. Nosotros guardamos silencio. Hasta que un compañero de la unidad de investigación de cámaras de seguridad del complejo residencial envió un mensaje. En las imágenes se demostraba que Diana Vega no tenía nada que ver con la desaparición. Para tranquilizarla le dijimos: «Ha pasado algo con un amigo suyo y necesita que colabore en una investigación, nada grave. El problema es el alcohol». Bebí un buen trago de agua caliente para ocultar la vergüenza de estar mintiendo. Diana Vega siguió preguntando varias cosas más, pero yo esquivaba sus preguntas. Mi compañero volvió a la carga por otro lado y le preguntó por la orientación sexual de Tomás Santos. A pesar de la tensión, Diana Vega soltó una carcajada. Si fuera así, yo estaría mucho más tranquila. Suelten a mi marido ya. Les aseguro que él no es homosexual. Se han confundido de persona. Mi compañero y yo no dijimos nada más. Salimos en silencio y cerramos la puerta. Por la rendija la vimos sentada en el sofá, completamente ausente. Antes de irme llamé al padre de Diana Vega, que estaba abajo, para que subiera con ella. Era lo único que podía hacer por ella. Un hombre de 33 años que le dice a su esposa que ya no la quiere, que quiere divorciarse y que no es homosexual solo puede significar una cosa: hay otra mujer. ¿Quién era esa otra? Diana Vega nos dio el número de teléfono que usaba Tomás Santos. Escogimos el registro de llamadas, pero no apareció ninguna pista útil. Justo cuando estábamos ya estrujándonos el cerebro, revisando una por una a sus compañeras de trabajo y antiguas compañeras de clase, una administrativa de mediana edad frunció los labios con desprecio. ¿Qué hombre hace estas cosas usando solo un número de teléfono? Tenía razón. Tomás Santos solía alquilar habitaciones de hotel y era miembro de una cadena de hoteles de categoría alta. Al darse de alta como socio había dejado otro número de teléfono, un teléfono que había pedido a un compañero. Sobre las 9 de la noche del día 8, ese número mantuvo 3 llamadas con otro teléfono cuyo número terminaba en 6688. Luego se apagó. Ese número que terminaba en 6688 era muy sospechoso. Antes había sido el teléfono de reparto a domicilio de un restaurante de Baozi llamado Ao Tai Lai. El dueño del restaurante, un hombre del nordeste de China de 31 años, se llamaba Hernán Blanco. Hernán le había dejado ese número a su novia, Lucía León. Lucía León tenía 29 años, era de la zona y doctoranda en psicología, con experiencia de estudios en el extranjero. En las primeras pesquisas ya se vio que tenía una relación muy estrecha con la víctima, Tomás Santos. Cuando la foto de Lucía León apareció en la pantalla, en la sala se oyó un murmullo de sorpresa. Era una mujer realmente atractiva. Cejas algo pobladas, piel muy blanca, ojos rasgados y oblicuos. El contraste de luces y sombras en su rostro le daba un aire decidido que no desmerecía el de un hombre. Quizá el único defecto era que tenía la cara algo alargada. Era muy probable que estuviera implicada en la muerte de Tomás Santos. Antes de detenerla, decidimos hacer unas averiguaciones con la gente de su entorno para conocer mejor su situación personal. La información final que obtuvimos fue que la familia de Lucía León era normal, sin grandes recursos, pero ella era brillante. Estaba haciendo el doctorado en psicología de la educación. Sin embargo, en la investigación descubrimos que no era la típica chica dulce y comprensiva. Al contrario, era una mujer con un fortísimo afán de control y métodos muy duros.
Sus compañeros aún recordaban la primera vez que entró en clase con una minifalda, luciendo sus largas piernas y llegando tarde. La sala entera se agitó. Esa misma mujer era capaz de discutir palabra por palabra en clase con un profesor de casi 50 años para demostrar su teoría, hasta que el viejo maestro no tenía más remedio que sonreír con amargura y rendirse. La imagen que hombres y mujeres tenían de ella era completamente opuesta. Delante de los chicos era encantadora, coqueta, le gustaba hacerse la mimada y al mismo tiempo proyectaba una imagen de diosa fuerte. Una mujer así le gusta a cualquiera. Los pretendientes en la facultad se podían poner en fila. Pero cuando estaba con chicas, se volvía dura, presumida e incluso enseñaba a sus amigas cómo controlar a los hombres. Para hombres distintos, métodos distintos. Recordaba su compañera de cuarto que había dicho Lucía León. Si es un hombre sencillo, de mente simple, tienes que usar el lenguaje corporal para resistirte a él y las palabras para complacerlo. Si es un hombre maduro, tienes que usar las palabras para resistirte y el cuerpo para complacerlo. Además de ese carácter controlador, Lucía León tenía otra característica. Le importaba muchísimo las apariencias. Cambiaba de bolso de marca casi todos los meses, bolsos que valían miles de euros. Aunque las chicas más entendidas aseguraban que eran falsificaciones. Ella presumía todos los días de lo rica que era su familia, de que tenía nacionalidad canadiense, de que sus padres tenían una granja en Nueva Zelanda. Exageraba en todo. Y aún así, nunca la habían visto pagar la cuenta cuando salían a comer. Una compañera que la despreciaba nos lo contó todo esto, pero admitió que lo que había dicho no era del todo exacto. Lucía León una vez invitó a 3 compañeros de doctorado a cenar en un local de karaoke con reservados de lujo. En un salón privado ricamente decorado, pidió con total generosidad 5 botellas de champán, una de ellas de la marca MT, muy cara, y otra de Ace of Space. En total, más de 20.000 yuanes. Sin embargo, luego se enzarzó en una discusión con el camarero por la propina. El camarero insistía en que tenía que dejar 300 yuanes de propina, pero Lucía León se negó. Decía que con el simple hecho de elegir ese local ya les estaba dando suficiente prestigio. Fue también la primera vez que sus compañeros la vieron borracha, fuera de control, insultando y gritando. Al final apareció un hombre con traje y aspecto respetable para intervenir. Entonces supieron que quien pagaba aquellas botellas era el subdirector del local, antiguo compañero de instituto de Lucía León y uno de sus pretendientes más entregados. A medida que avanzaba la investigación salieron a la luz más y más relaciones sentimentales. Después de escuchar todo aquello, tuve la sensación de que, para ella, los hombres no eran más que marionetas. Aunque la mayoría de los hombres caían rendidos a sus pies, durante el doctorado solo una vez se había permitido comer del pasto cerca de casa. El afortunado fue el delantero estrella del equipo de fútbol de la universidad, 4 años más joven que ella, guapo y con un padre funcionario. Por motivos desconocidos, la relación duró menos de 2 meses. Fuimos a hablar con este exnovio. Nos dijo que, durante el tiempo que estuvieron juntos, Lucía León prácticamente no dijo ni una sola verdad. Su necesidad de control era extrema, su mente muy calculadora y, además, mantenía relaciones impropias con varios hombres dentro y fuera de la universidad. Una noche, ella anuló una cita alegando en un mensaje que estaba muy resfriada y tenía miedo de contagiarle. Esa misma noche, un amigo del chico le envió una foto. La imagen estaba tomada en una discoteca frecuentada por estudiantes extranjeros. En la foto, la supuestamente enferma Lucía León llevaba un vestido transparente y bailaba de forma desenfrenada con un desconocido, sabiendo que ella no lo admitiría nunca. Al día siguiente el chico imprimió la foto en color y se la puso delante. Lucía León se limitó a sonreír y dijo: «Eso fue porque otros me liaron. Esa foto no es de anoche». Instantes después, dio un paso más y aseguró: «La chica de la foto ni siquiera soy yo». El chico no dudó un segundo más y le pidió romper la relación. Lucía León se desplomó al suelo y se desmayó de verdad, con la cabeza golpeando el suelo y los ojos bien cerrados. Después de la ruptura, cayó en una depresión profunda. Le importaba muchísimo lo que los demás pensaran de ella. Cada vez que alguien preguntaba por esa relación, ella explicaba con sinceridad que se habían querido de verdad, pero la diferencia de edad era demasiado grande. A veces incluso se escondía para escuchar a sus compañeras hablar del tema y comprobar que creían su versión. Hasta que, hace poco, Lucía León cambió de repente. Se volvió aún más ostentosa. Ya no escondía sus nuevos conjuntos de ropa de marca. Presumía abiertamente ante sus amigas. No es gran cosa, solo 300 o 400.000 yuanes.
decía con naturalidad. Lucía León había encontrado un nuevo benefactor, un hombre bajito con gafas. Cuando se ponía tacones altos, ella le sacaba media cabeza. Ese hombre la trataba con una devoción casi exagerada. Más de una vez lo habían visto sonriendo de oreja a oreja, cuidándola en todo. Y sin embargo, el hombre que la seguía de cerca paseando con ella por el campus, como una sombra, era Tomás Santos. Presentamos la foto. Tras el reconocimiento de los compañeros de clase, quedó claro. Aquel hombre que obedecía a Lucía León no era otro que Tomás Santos, la víctima. Un hombre que había abandonado a su mujer y a su hijo, que se había llevado 1,5 millones de yuanes de los bienes familiares y que, además, gastaba sin reparos en Lucía León. Hasta poco antes de morir seguía en contacto frecuente con ella. ¿Qué relación tenía su muerte con Lucía León? No podíamos perder tiempo. Teníamos que localizar a Lucía León de inmediato. Según los medios de investigación técnica, Lucía León se encontraba cerca del restaurante de Baozi Ao Tai Lai, propiedad de su novio, Hernán Blanco. El local estaba en medio de un edificio de 4 plantas, construido de forma ilegal, con una distribución enrevesada. Llegamos allí hacia las 3 de la tarde. El restaurante ocupaba la parte central del edificio. Las paredes, pintadas en gris y blanco, empezaban a descascarillarse. En las ventanas, sucias de grasa, colgaba un cartel sin sentido. Dentro, el espacio era muy amplio, con capacidad para unas 100 mesas. En la puerta no paraban de entrar y salir trabajadores. Un hombre salió del restaurante. Fingía mirar el móvil, pero de vez en cuando lanzaba una mirada furtiva hacia nuestro coche. Era Hernán Blanco, el dueño del local. Nos giramos dándole la espalda y nos sentamos en el bordillo frente al restaurante, observando todos sus movimientos de reojo. Hernán Blanco dio una vuelta, habló por teléfono y luego volvió a entrar. Al poco, un coche de policía llegó con las sirenas encendidas. Un agente joven de la comisaría local, con todo su equipo colgado del cinturón, bajó del vehículo. Nos miró con mala cara. Rondó nuestro coche, al que ya le habíamos tapado la matrícula, lo examinó desde todos los ángulos, dio unos golpecitos en la carrocería y nos gritó. ¿Qué están haciendo aquí? Mi compañero Miguel el Gato se levantó. Escondió la mano derecha a la espalda y le hizo una señal con los dedos en forma de V. Era un gesto muy conocido en el cuerpo. Significaba que pertenecíamos a la División 2, la actual Brigada Central de Homicidios. Pero el agente debía de llevar muy poco tiempo en el servicio. Ni siquiera se fijó. Enséñenme la documentación. Me agaché. Saqué discretamente mi placa del bolsillo y se la puse delante de los ojos. De repente, lo comprendió todo. Acabamos de recibir un aviso. Dijo, señalando con el pulgar el restaurante de Baozi. Unos ojos curiosos, que nos observaban desde el interior, se retiraron en un instante. ¡Qué cabrones! Vaya forma rastrera de actuar. El jefe tiró la colilla al suelo, la aplastó con fuerza y nos hizo una seña para entrar. Dentro del restaurante, el jefe pidió 3 cajas de cerveza y más de 10 platos de Baozi. Los camareros trajeron la comida enseguida. Ninguno de nosotros tocó los palillos. Apoyamos los pies en las mesas y empezamos a golpear la madera con los palillos desechables. Los camareros nos miraban con una expresión nada amable. En un rincón discreto, el técnico de criminalística, con la mochila a la espalda y los auriculares puestos, daba vueltas por el local. Hernán Blanco no aguantó más. Se acercó con una sonrisa servil. Señores, ya sé a qué han venido. Vamos a una sala interior y hablamos. A ver cómo podemos arreglar esto. Al oírlo, todos entendimos. Este Hernán Blanco no era precisamente un genio. Aunque estuviera implicado en la muerte de Tomás Santos, era evidente que no era el autor material. Ningún asesino en su sano juicio se ofrece voluntario para sentarse a negociar con la policía antes de entrar en prisión. El técnico caminó hasta una puerta de madera junto a la cocina. Intercambió una mirada con el jefe, asintió y volvió la vista a otro lado. Nos levantamos todos al mismo tiempo. Hernán Blanco también se puso de pie para impedirnos el paso. Los muertos importan más que los vivos. Miguel el Gato volcó la mesa. Con una llave rápida lo inmovilizó contra el suelo, con medio cuerpo apretado contra las baldosas. Los demás se lanzaron hacia la puerta trasera. Bastaron unas cuantas patadas para que la puerta de madera se hiciera añicos. El cilindro de metal de la cerradura y las astillas saltaron por los aires. A través del hueco roto vimos el patio interior.
Allí estaban Lucía León y su madre, con expresión de puro desconcierto. Estaban a punto de meter una caja de cartón rojo intenso en el maletero de un coche. La doctoranda fulminó a su madre con la mirada, llena de reproche, y soltó la caja. El contenido cayó al suelo. Una serie de latas plateadas se desparramó con un tintineo seco. Al registrar el coche, encontramos manchas de sangre aún sin limpiar en el asiento trasero. Más tarde supimos que la doctoranda y su madre estaban intentando huir. Ella pensaba conducir el coche de Hernán Blanco hasta la provincia de Hebei y esconderse 2 días. Solo cuando la madre se declarara culpable del asesinato, pensaba regresar. Aquella mirada de reproche no era más que impaciencia. Estaba enfadada porque su madre tardaba demasiado en cargar la comida y retrasaba así la huida. La anciana se dejó caer en el suelo, hundida, y no paraba de murmurar. Fui yo. Arréstenme a mí. En la sala de interrogatorios de la Brigada de Homicidios, no dudamos ni un instante. Empezamos por Hernán Blanco. Él pasaba cada día en el restaurante hasta las 2 de la madrugada. No tenía tiempo material para cometer el crimen. Estaba sentado en la silla de hierro, con los hombros encogidos, y aún así no nos dio una sola respuesta útil. Miguel el Gato acercó una silla, se sentó a su lado y le tomó la mano. Amigo, eres un tipo honrado que se gana la vida trabajando. ¿Cómo has acabado con una mujer así? Hernán Blanco abrió la boca, pero se contuvo. ¿Has oído hablar de Tomás Santos? Preguntó Miguel el Gato. Claro. Es un hermano mayor para Lucía, se preocupa mucho por ella. Dicen que se conocen desde hace un par de años. Por lo que decía Hernán Blanco, no sabía nada de lo que había pasado. ¿En estos 2 días te ha pedido el coche? El Infiniti blanco. Sí. Respondió Hernán Blanco, y el gesto se le torció al instante. Miguel el Gato se detuvo justo a tiempo. No dijo nada más. Por suerte, Hernán Blanco no era tan tonto. Agachó la cabeza, se quedó en silencio un buen rato y de pronto abrió mucho los ojos. Dímelo tú. ¿No soy un auténtico idiota? Exclamó al fin. No sabíamos si insultaba a Lucía León o a sí mismo. Hernán Blanco era de Hebei. Había llegado a Pekín para ganarse la vida y trabajaba de sol a sol en su restaurante de Baozi. Por suerte, el negocio iba bastante bien. La primera vez que vio a Lucía León fue en una noche de karaoke organizada por unos amigos. Aquella noche, Lucía León vestía de negro, con un maquillaje de ojos ahumados. Sentada entre un grupo de hombres, mantenía un gesto frío mientras elegía canción tras canción. Hernán Blanco pagó la cuenta y se ofreció a acompañarla a casa. En el camino, su forma de escuchar despertó en ella las ganas de desahogarse. Lucía León habló de su sueño de convertirse en directora de un instituto y de lo mucho que detestaba a los hombres musculosos. Se emocionó, casi hasta la exaltación. Al terminar, apoyó la cabeza en el hombro de Hernán Blanco. Una vez estuvieron juntos, Lucía León llegó a presentarle a Tomás Santos. Le dijo que era un antiguo compañero de facultad. Al ver que Tomás Santos era un hombre casado y con hijos, Hernán Blanco no sospechó nada. La agenda de Lucía León estaba siempre llena. A menudo tenía clase hasta las 8 o las 9 de la noche. Cada vez que sonaba el teléfono, Hernán Blanco cogía el coche, la recogía a la salida de la universidad y, con el dinero que ganaba vendiendo Baozi, la invitaba a cenar en restaurantes occidentales. Quien sabe cuidar de los demás gana más dinero que quien solo sabe dejarse cuidar. Cuanto peor carácter tengas, menos ganarás. Esa era la frase favorita de Hernán Blanco. En los días libres, cuando Lucía León trabajaba con el ordenador, él se quedaba a su lado, soplando una taza de agua hirviendo hasta que se templaba y acercándosela a los labios. Cuando ella fumaba, él sostenía un pequeño abanico para apartar el humo y que no le irritara la garganta. Sin embargo, a veces Hernán Blanco desobedecía las órdenes de Lucía León. Cuando ella estaba de mal humor, le decía que desapareciera, que se alejara lo más posible. Y él nunca lo hacía. Según nuestra investigación, los hombres sometidos al control absoluto de Lucía León no se reducían a Hernán Blanco. Una compañera nos contó que, casi cada semana, Tomás Santos iba a buscar a Lucía León 3 o 4 veces, incluso a costa de faltar al trabajo. Cada vez llevaba flores o una gran cesta de fruta. Se quedaba de pie, con la cabeza alzada, esperándola a la salida del edificio de aulas. Entre Tomás Santos y Hernán Blanco, Lucía León se encontró literalmente rodeada. Y concibió un método muy particular de reparto del tiempo para manejar aquella situación. Durante el día, quedaba con Tomás Santos en cafeterías.
Ese hombre inteligente y sensible se convirtió en su campo de entrenamiento. Lo observaba en silencio, fijándose en cada gesto mínimo, y escuchaba con paciencia sus ideales y sus frustraciones de hombre de mediana edad. Por la noche, al lado de Hernán Blanco, podía relajarse, soltar el estrés, discutir a gritos. Una amiga cercana intentó advertirla en voz baja. Las deudas de amor también son deudas. Tarde o temprano hay que pagarlas. Pero Lucía León insistía. Tomás Santos no es mi novio. Solo es un amigo. Yo nunca le he pedido nada. Vivía una vida de dos caras. Por el día se ponía minifaldas de cuadros y chaquetas de traje para verse con Tomás Santos. Por la noche, cambiaba a unos shorts vaqueros y una camiseta, lista para reír y pelear con Hernán Blanco. Pero aquella calma aparente no duró mucho. Una tarde de agosto, Lucía León apretó los labios y le dijo a su compañera de cuarto. Acordaos bien. Si algún día aparezco muerta, será por culpa de Tomás Santos. En aquella época nada le iba bien. La relación con Tomás Santos se volvió de repente tensa hasta el extremo. Alguien los vio peleándose dentro de un coche, aparcado frente a la entrada de la universidad, en plena noche. Lucía León empezó a faltar a clase con frecuencia. Sus compañeros se dieron cuenta enseguida de que algo pasaba, porque Tomás Santos la buscaba por todo el campus con el rostro sombrío. Se acercaba la defensa intermedia de la tesis doctoral y Lucía León aún no tenía cerrado el tema del proyecto. Era algo serio, que podía afectar a su graduación. Pero cada vez que se sentaba a escribir, el teléfono sonaba y ella salía corriendo. Todos sabían de quién eran esas llamadas. Más de uno comentó que Lucía León estaba jugando con fuego. Aquella situación no se prolongó demasiado. Lucía León decidió que tenía que ponerle fin. La noche del día 9, fue a buscar a Hernán Blanco. Tenía la cara lívida, los párpados hinchados. Le dijo que había tenido una pelea con una compañera de clase, que la otra estaba muy malherida y que necesitaba abandonar Pekín y esconderse. Hernán Blanco intentó tranquilizarla. Le dijo que si hacía falta, podrían pagar una indemnización, que todo se podría hablar con la policía. Pero Lucía León no le prestó atención. Aquella noche, al irse, le pidió prestado el coche. Al día siguiente, a mediodía, se lo devolvió. El exterior estaba claramente desinfectado y recién limpio. A partir de esos datos, dimos orden de rastrear el recorrido del Infinity Blanco. Sobre las 9 de la noche del día 9, Lucía León había entrado con el coche en el aparcamiento subterráneo de un centro comercial. Unas 2 horas más tarde, volvió a salir. Congelamos en la pantalla la imagen en la que pagaba en la barrera de salida. La cámara enfocaba desde arriba. Lucía León llevaba unos pantalones cortísimos y una camiseta negra. Había bajado los 2 parasoles del parabrisas y no se le veía bien la cara. Mirando con atención por la rendija entre ambos parasoles, se adivinaba una silueta tumbada en el asiento trasero. En las cámaras interiores del centro comercial encontramos otra imagen. Tomás Santos bajaba en ascensor hacia el aparcamiento subterráneo. En otras palabras, ese aparcamiento era, casi con total seguridad, el primer escenario del crimen. Si en ese momento Tomás Santos hubiera estado todavía vivo, habría gritado. El empleado de la barrera lo habría oído. No habría podido seguir cobrando los tickets como si nada. En las imágenes mudas de la grabación, contemplé el rostro tranquilo de Lucía León al volante y se me erizó la piel. Miguel el gato y yo entramos en la segunda sala de interrogatorios. La madre de Lucía León sostenía una taza de agua caliente entre las manos para calentárselas. Llevaba un moño clásico recogido en la nuca. El tinte no alcanzaba a ocultar las hebras blancas que asomaban bajo el recogido. He sido yo. Yo maté a ese hombre. La mirada de la anciana era serena. La voluntad, firme. Pero cada cierto tiempo, la mano derecha y la pierna derecha le temblaban sin control. Le preguntamos por los detalles del crimen. A veces desviaba los ojos hacia la izquierda y nos contaba una parte. Luego decía que no se acordaba. Le preguntamos por qué lo había hecho. Cerró la boca con fuerza y ya no pronunció palabra. Sabía que, sin presión, no confesaría nada. Por suerte, el centro comercial estaba cerca del edificio de la brigada. Propuse llevarla a identificar la escena. La anciana se aferró a los reposabrazos de hierro de la silla. Se negaba a levantarse. Las venas se le marcaban en ambas manos. Ya sé lo que quieren hacer. Quieren sacarme de aquí, cerrar la puerta de hierro y dejarme tirada. Les digo que el que mató fui yo.
Mi hija no tuvo nada que ver. La cara se le puso encendida por la angustia. Por mucho que le explicara que nadie pensaba dejarla en libertad, no me escuchaba. Rodeé a la anciana con los brazos y me agaché para cargarla a la espalda. Las frías esposas le quedaron cruzadas sobre mi cuello. Abuela, usted es muy capaz, ¿verdad? ¿Es capaz de matar a alguien, sí o no? Venga. Apriete más fuerte. Estrangule usted a este policía, o muérdame hasta matarme. Ella forcejeó un poco y luego se quedó quieta. Las lágrimas empaparon mi camiseta. A medianoche la llevamos al aparcamiento subterráneo. La bajé del coche a cuestas y entramos en aquel sótano oscuro. La dejé en el suelo y grité. Dice que usted mató a ese hombre. Enséñeme dónde fue. ¿En la planta -1 o en la -2? Varios agentes la rodearon en silencio. Ella intentó levantar la mano y señaló en varias direcciones, sin rumbo. Luego se agachó lentamente. De verdad lo maté yo. Repitió entre dientes, palabra por palabra. Pero ya ni siquiera esperaba que la creyéramos. La parte más difícil de todo el proceso fue el interrogatorio de la doctoranda en psicología. Llevaba unos shorts vaqueros diminutos y una camiseta rosa. Cruza las piernas. Sentada perfectamente recta. Maquillada en exceso. La expresión absolutamente serena. Nada más llegar, me lanzó una advertencia. Cuando la acomodé en la silla de hierro y rocé su brazo desnudo, se apartó de inmediato y gritó. No me toque. Sé perfectamente cuál es el nivel de ustedes. Aquello, por supuesto, era una provocación deliberada, un intento de crear una atmósfera de confrontación. Miguel el gato puso sobre la mesa algunas pruebas. Ella cambió al instante de discurso. No pregunten más. No puedo traicionar a mi madre. Cada una de nuestras preguntas era desviada con habilidad. Enseguida pasó al contraataque. Al ver que no dejábamos de encender cigarrillos, preguntó. Supongo que ustedes los policías viven bajo una presión enorme, ¿no? Por supuesto. Hay demasiada gente mala. Respondió Miguel el gato, fingiendo inocencia. No. Esa no es la verdadera raíz de su presión. Leí un libro que analizaba el origen del estrés en distintas profesiones. La doctoranda empezó a lucirse. Ustedes están bajo presión porque en el fondo se detestan a sí mismos. Miguel el gato y yo aguzamos el oído sin querer. Detienen a mucha gente, sí. Pero pasan todo el día en un entorno tóxico. Su propia mente se va contaminando. Tienen que aprender a engañar, a amenazar, a manipular, a tender trampas, a usar métodos sucios. Dentro de un rato les tocará hacer el numerito del poli bueno y el poli malo conmigo. Puede que les guste su trabajo, pero no pueden detener los cambios en su propio carácter. Esa sensación de no tener el control genera una presión enorme. Por eso hay tantos policías adictos al alcohol, al tabaco, a las noches en vela. Sonrió para rematar. Yo quise apagar el cigarrillo, pero no pude evitar dar otra calada. Se me erizó la piel. Por muy grande que sea nuestra presión, nunca será tanta como la de los delincuentes, ¿no? Miguel el gato la miró por debajo de las pestañas, sin ceder un milímetro. Ella siguió el hilo que él le tendía y continuó hablando sin parar, inclinando el cuerpo hacia adelante y clavando los ojos en los míos. Tal vez había notado que yo era el de voluntad menos firme en aquella sala. Miguel el gato sonrió. De inmediato se le ocurrió una forma de romper su defensa. Propuso llevarla al baño para que se desmaquillara. La excusa era que más tarde habría que hacerle fotos y debían ser con la cara limpia. Mientras se lavaba la cara, Lucía León se inclinó un poco y me lanzó una mirada ladeada. ¿No les da una sensación de poder especial mandar así sobre los demás, agentes? Al decirlo, entrecerró los ojos y sonrió. Pero yo podía ver que estaba conteniendo la rabia. Respiraba con cierta dificultad. No le respondí. Pero el truco de Miguel el gato funcionó. Sin maquillaje, Lucía León parecía mucho más demacrada. Las ojeras, fruto de noches en vela, quedaban al descubierto. Su seguridad ya no era tan férrea. Vaya. Últimamente no duermes muy bien, ¿verdad? Ella le lanzó una mirada fulminante a Miguel el gato y luego volvió a sonreír. Con esta pinta, ¿tienen derecho a ocuparse de mí, agentes? Al cabo de un rato, retomó su sermón. No se esfuercen. Están perdiendo el tiempo. La psicología del interrogatorio es una rama de nuestra disciplina. Me la sé de memoria.
Con gesto distraído levantó las manos esposadas y examinó sus uñas. Todos ustedes, los policías, tienen un poco de deformación profesional. Ven sospechosos por todas partes. Mientras tanto, el equipo técnico seguía rastreando el trazado del Infiniti blanco. Después de salir del aparcamiento subterráneo, hacia las 11:30 de la noche, el coche había regresado a las cercanías de la vivienda de Lucía León. Algo más de 4 horas después, el vehículo entraba en una autovía con dirección a eBay. Entre dos cámaras de control de velocidad separadas por unos 2 kilómetros, el coche se había detenido unos 3 minutos. Más de 30 agentes peinaron la autovía en plena noche. Se internaron en los campos junto a la carretera, soportando las picaduras de los mosquitos y las espinas de la maleza. Buscaban pruebas como quien busca una aguja en un pajar. El esfuerzo no fue en vano. Encontraron una bolsa de plástico negra. Dentro había 2 piernas de la víctima, cortadas en 4 tramos, y las vísceras, ya cocidas. A su lado, una olla eléctrica multifunción de la marca Supor, el reloj de la víctima y su teléfono móvil destrozado. La información llegó a la brigada a toda velocidad. El siguiente interrogatorio a la doctoranda empezó a las 5 de la mañana. El horizonte ya clareaba. La mujer se frotó los ojos, intentando mantenerse despierta, y nos miró. Esta vez, Miguel el gato empezó pidiéndole disculpas en voz baja. Le dijo que era cuestión de procedimiento, que necesitaban una sesión más. Luego se puso a charlar de cosas sin importancia. Al cabo de un rato, soltó de repente. ¿En su casa usan olla eléctrica? Y acto seguido se llevó la mano a la boca, como si se arrepintiera de haberlo dicho. La doctoranda se tensó al instante. Me miró fijamente sin pestañear. Yo apreté todos los músculos de la cara para no dejar escapar ninguna expresión. Cuando la llevamos al baño, la puerta de la sala donde estaba su madre quedó entreabierta. Dentro, varios agentes le servían té y agua. La anciana tenía el rostro perdido. La doctoranda se detuvo un instante en el umbral. Miró a su madre con una mezcla compleja de emociones y luego siguió caminando. De vuelta en la sala, ya no era la misma. La seguridad se le había resquebrajado. Miguel el gato y yo fingimos no verla. Hablábamos entre nosotros, de cualquier cosa, y solo la observábamos de soslayo, viendo cómo se removía en la silla, incapaz de encontrar postura. «Agente, ¿podría darme un vaso de agua?», pidió al fin. Ese es el gesto típico de alguien a punto de confesar. Sentí un vuelco en el pecho. En el fondo, incluso me entristeció un poco. La anciana había intentado proteger a su hija de la forma más torpe. Y, sin embargo, la hija no eligió confiar en su madre hasta el final. No tardó en empezar a hablar. Confesó. Aunque, por supuesto, seleccionó cuidadosamente lo que le convenía. 10 años atrás, un grupo de estudiantes chinos en el extranjero había creado un chat común. Fue allí donde Lucía León, también estudiante en el extranjero, conoció a Tomás Santos. Conectaron enseguida. Las conversaciones fluían. Pronto se convirtieron en pareja a distancia. Tomás Santos solía bromear con que quería casarse con ella. Ella también reía y decía que sí. Ninguno de los dos se lo tomó en serio. 2 años antes de los hechos, a Lucía León no le fue bien fuera del país y decidió volver a China para empezar el doctorado. En ese momento, Tomás Santos ya estaba casado y tenía un hijo. Se vieron varias veces. Acabaron siendo amigos. A comienzos de 2013, Tomás Santos le dijo de repente que quería estar con ella. Parecía otro hombre. A partir de entonces, se pegaba a Lucía León todos los días. Se ofrecía a llevarla y recogerla de la universidad. La cuidaba con una atención minuciosa. Lucía León, en cambio, nunca quiso definir su relación en términos de pareja. Entre ellos se mantuvo, al menos en apariencia, una relación pura. En ese periodo, Tomás Santos transfirió en total más de 1,5 millones de yuanes a la cuenta de Lucía León. Al oírlo, Miguel el gato no pudo contenerse. ¿Ahora resulta que en el amor uno puede cargar solo con toda la responsabilidad? Si usted no hubiera aceptado, ¿él habría sido capaz de darle tanto dinero? Y usted lo aceptó todo. Lucía León se encendió. No entienden nada. Tomás Santos está en plena crisis de mediana edad, ¿lo entienden? Es un hombre obsesivo. Solo quiere encontrar algo que distraiga su ansiedad. Que sea yo o sea otra, da exactamente igual. Ese dinero era un regalo. Aceptarlo es ayudarle. Estudiaba a fondo la mente ajena.
¿Pero qué pasaba con su propia mente? Lucía León levantó la vista hacia el techo, se frotó la cara y soltó un suspiro largo. He sido demasiado blanda. Tendría que haberlo rechazado desde el principio. Así fue como, en nombre de esa supuesta ayuda, siguió aceptando el dinero de Tomás Santos. Hasta que un día recibió su llamada. Y el frágil equilibrio saltó por los aires. En aquella conversación, Tomás Santos le dijo que ya se había divorciado. Quería que Lucía León rompiera enseguida con Hernán Blanco. Ella le respondió con calma que eso era imposible. Él estalló. Varias veces fue a buscarla de madrugada a su casa. Justo en ese periodo, Lucía León estaba preparando la defensa intermedia de la tesis. Solo podía jugar al gato y al ratón con él por el campus. Algunas noches se veía obligada a dormir en hoteles, sin atreverse a volver a su piso. Tomás Santos la llamaba decenas de veces al día. La amenazaba con que, si no quedaban pronto, revelaría toda su relación al director de tesis y a su novio. Cuando coincidían en la universidad, la arrastraba a rincones apartados. Unas veces se arrodillaba suplicando. Otras la golpeaba. La última vez, Tomás Santos la interceptó en un aula. El corazón de Lucía León latía tan fuerte que le dolía el pecho. Pero él no dijo nada. Solo dejó un manojo de llaves sobre la mesa, delante de ella. Tardó un buen rato en darse cuenta. Eran las llaves del piso que ella había alquilado para huir de Tomás Santos. No sabía cómo había conseguido él una copia. Lucía León ya no podía soportar más aquella vida. La noche del 9 de agosto de 2013 condujo hasta el aparcamiento subterráneo para encontrarse con Tomás Santos. Quería convencerlo de que volviera con su esposa y, al mismo tiempo, expresarle su intención de devolverle el dinero. Tomás Santos rompió a llorar, le dio una bofetada a Lucía León y dijo que no quería el dinero. Luego se arrodilló en el asiento, le pidió perdón y prometió que no volvería a pegarle. Lucía León sacó unas esposas metálicas que acababa de comprar por internet. Esperaba que Tomás Santos se las pusiera, para evitar que volviera a levantarle la mano. Tomás Santos se dejó esposar sin protestar, dócil. Pero una vez con las muñecas atadas, se volvió todavía más violento. La empujó contra la puerta del coche, la besó a la fuerza, clavó el hombro contra su cuerpo y le hundió la rodilla en el vientre. Lucía León sacó una cuerda del bolso. Ató un extremo alrededor del cuello de él y el otro al tirador de la puerta. Tomás Santos empezó a retorcerse como un loco. La cuerda se tensó. Los ojos se le salieron casi de las órbitas, la cara se le puso roja, y en su mirada solo había súplica. ¿Por qué no me quieres? ¿En qué soy peor que él? Lucía León estaba aterrada. La mente se le quedó en blanco. Sacó el spray de gas pimienta que llevaba para defenderse y se lo lanzó a la cara a Tomás Santos. Luego cogió cinta adhesiva y la enrolló alrededor de la boca y la nariz de Tomás Santos. Lo miró retorcerse como un animal enloquecido, golpeándolo todo a su alrededor, haciendo temblar la carrocería del coche. Al cabo de un minuto, los ojos de Tomás Santos se tiñeron de rojo y murió. Lucía León lo miró fijamente a los ojos y de pronto comprendió que era la última persona a la que Tomás Santos vería en su vida. Le temblaban las manos. Sacó una linterna de debajo del asiento trasero y empezó a golpearle la cabeza una y otra vez, aunque el cuerpo ya estaba frío. Si iba a verlo para hablar, ¿por qué llevó cinta adhesiva, esposas y una cuerda? Tantas cosas a la vez. Le pregunté. Las llevaba por si pasaba algo. Lucía León era muy lista y enseguida captó lo que insinuaba. ¿Y antes, cuando quedaba con él, también llevaba todo eso? No. Esta vez quería cortar del todo. Sabía que me pegaría muy fuerte. Por eso lo compré todo de antemano. Fue defensa propia, sí, pero me pasé. Pues venías muy bien equipada, qué duda cabe. Ninguna chica que se defiende va tan preparada como tú. Añadió Miguel el gato K. Agentes, déjenme que les pregunte algo. Si uno quisiera matar a un hombre, solo con estas cosas, ¿triunfaría seguro? ¿Una mujer con estas cosas en la mano puede matar de verdad a un hombre? Era una pregunta difícil de responder. El asesinato premeditado y el homicidio por arrebato a veces solo se diferencian en un pensamiento fugaz. Pero ante un tribunal, esa diferencia puede decidir entre la vida y la muerte. Y aún así, nadie sabe con certeza qué pasa dentro de la cabeza de otra persona. Puede que ese sea un misterio eterno. Dio un sorbo a la taza de agua caliente y continuó su relato. Cuando logró calmarse, Lucía León condujo hasta una cafetería que conocía bien.
Pidió un café caliente e intentó dominar las náuseas. En una tienda cercana compró una maleta grande con ruedas. Luego volvió a la zona de aparcamiento en superficie, frente a su casa. Quiso bajar el cadáver, pero pesaba demasiado. Al llegar al piso, se arrodilló delante de su madre, llorando a mares. «Mamá, he hecho algo terrible. He matado a un hombre. Ya no podré cuidar de ti cuando seas mayor. Soy una hija indigna». Su madre se negaba a creer que aquella hija frágil fuera capaz de algo así. La siguió escaleras abajo. Cuando vio el cuerpo de Tomás Santos, las piernas se le aflojaron y casi cayó. Le tomó el pulso una y otra vez. Le parecía notar latidos. Sacó el móvil para marcar el 120. Lucía León se lo arrebató de la mano y le dijo que ya estaba muerto del todo. Las dos intentaron levantar el cadáver, pero era insoportablemente pesado. Para aligerarlo, la madre subió al piso, cogió un cuchillo y le abrió el abdomen a Tomás Santos. Cuando los órganos cayeron al exterior, no lo soportó más y vomitó sin parar. Suplicó a su hija que fueran juntas a entregarse. La hija se negó con obstinación. Entonces la madre cogió una bolsa de basura, se la puso en la cara a Tomás Santos y siguió trabajando. Lucía León se llevó las vísceras a casa. Las echó en una olla eléctrica para arroz y las coció. Luego metió los órganos cocidos en una bolsa de plástico, como si fueran residuos de cocina. Entre las dos cerraron las piernas de Tomás Santos y metieron la mitad superior del cuerpo en la maleta. Lucía León condujo llevando en el coche las partes del cuerpo desmembrado y los objetos personales de Tomás Santos. Los arrojó junto a la autovía, a las afueras de Pekín. Después se dirigió a la orilla de un río. Tiró la maleta con la mitad superior del cadáver en un montón de basura y roció la cara con gasolina para prenderle fuego y dificultar la identificación. A la mañana siguiente, Lucía León compró limones, sal y permanganato potásico. Su madre la ayudó a limpiar el coche, pero hubo una mancha de sangre en el asiento trasero que no desapareció por más que frotaron. Al ver lo que estaban haciendo, las dos rompieron a llorar, abrazadas. «Mamá, ayúdame, por favor», sollozaba Lucía León, con la cara empapada de lágrimas y mocos. Cuando se calmó, Lucía León propuso ir a la comisaría y entregarse. No quería arrastrar a su madre con ella. La anciana respondió: «Si tú desapareces, mi vida ya no tendrá sentido. Prefiero que cargue yo con la culpa. Ya soy mayor. Quizá la policía no sea tan dura conmigo». Lucía León siguió llorando. Rechazó la idea una y otra vez. Al final, acabó aceptando. «¿Usted y Tomás Santos mantuvieron relaciones sexuales?», preguntó Miguel el Gato K, sin rodeos. Lucía León negó con firmeza. Entonces, ¿por qué no lo quería? ¿Qué tiene Hernán Blanco que no tenga él? En cuanto lo dijo, se me vino a la mente la cara inocente de Tomás Santos en la foto del registro familiar. Me arrepentí un poco de la pregunta. Los hombres tan simples como ustedes no lo entienden. Un hombre como Tomás Santos solo tiene espacio para sí mismo. Su vida es una novela de artes marciales en la que solo hay un protagonista, él. Los demás somos personajes secundarios. Yo soy un personaje que él escribió. Cualquier actriz podría interpretar mi papel. Pero Hernán Blanco es distinto. Aunque tenga pocos estudios, cuando me mira a los ojos, siento que en el mundo solo existo yo como mujer. Al escucharla, no pude evitar pensar que en el fondo Lucía León y Tomás Santos sí eran una pareja hecha el uno para el otro. Tenían el mismo tipo de egoísmo, la misma tendencia al delirio, la misma crueldad. Agente, dígame una cosa. Si nada de esto hubiera pasado, ¿cree que Hernán Blanco y yo habríamos podido casarnos? Lucía León me miraba. En sus ojos brillaba una emoción imposible de definir. Cuando se aprobó la orden formal de detención, llevamos en coche a los tres hasta el centro de reclusión. Hernán Blanco fue acusado de obstaculizar a la autoridad. Lucía León y su madre, de homicidio intencionado. Tras el examen médico, Hernán Blanco y la madre de Lucía León se quedaron en cuclillas junto a la gran puerta de hierro, agarrándose la cabeza con las manos. Un joven agente armado vigilaba el portón con un subfusil en las manos, inmóvil, solemne. Lucía León fue la última en bajar del vehículo. Pasó sin mirar a su madre y se detuvo frente a Hernán Blanco. Bajó la cabeza y lo miró a la cara. «Cuida bien de nuestro perro». «¿Qué?». Hernán Blanco se quedó paralizado. Yo tomé a Lucía León del brazo y la conduje hacia la gran puerta de hierro. Detrás de nosotros, escuché con total claridad el grito desgarrador de Hernán Blanco.
Me cago en tu puta madre, Lucía León. El cuerpo de Lucía León tembló, pero se esforzó por mantener la elegancia. Solo cuando la puerta se cerró a su espalda se permitió llorar. En el centro de reclusión no hay comida extra. Las reclusas solo pueden comprar unas pocas galletas. La compañera de celda de Lucía León era una chica que vendía droga para costearse su propia adicción. Aquella chica iba pidiendo comida a todas. Casi todas compartían algo con ella, menos Lucía León. Por la noche, la yonki se acercó, se pegó a ella y empezó a arrancarle mechones de pelo, uno a uno. Según nos contó después una funcionaria, al día siguiente Lucía León se pasó llorando sin parar y fue ella misma quien le ofreció las galletas. 2 días más tarde, unos cuantos investigadores y yo llevamos a Lucía León al pequeño santuario para reconstruir la escena. Nunca creerías hasta qué punto puede cambiar el aspecto de una mujer en solo 2 días sin que su belleza desaparezca del todo. Parecía un cadáver andante. Solo avanzaba porque yo la sostenía. No decía nada. No mostraba ninguna expresión. Una multitud de vecinos nos rodeaba, señalándonos con el dedo. Se preguntaban por qué una chica tan joven tenía que ir esposada, con grilletes en los tobillos, y por qué hacían falta tantos hombres corpulentos para custodiarla. El cielo estaba encapotado. Al final, alcé la vista hacia la estatua fragmentada del altar y luego subí al coche patrulla para irnos de allí. Epílogo. En su propia vida y en la vida de los demás, Lucía León siempre quiso ser la dueña absoluta, la mujer que decide por todos. Tenía un deseo de control obstinado, casi enfermizo. Le fascinaba sentir que quienes la rodeaban giraban a su alrededor. Cuando aquel novio de juventud, hijo de un cargo del Estado, intentó escapar a su dominio, ella no soportó el golpe y se desplomó de inmediato. Su relación con Tomás Santos fue, sin duda, la mayor pérdida de control de su existencia. Durante mucho tiempo, gracias a ese control férreo, Lucía León había ocupado la posición dominante en el terreno sentimental. Pero no imaginó que, llevada al extremo, esa necesidad de control acabaría convirtiendo una relación íntima en su peor pesadilla. El fruto amargo de esa pérdida de control solo ella podía saborearlo. Conocía al dedillo los principios de la psicología. Sabía cómo manipular el corazón de los otros. Y, sin embargo, era incapaz de curar sus propias heridas. El corazón humano puede ser cruel. Pero manipularlo es todavía más aterrador. Si hubiera comprendido a tiempo que la obstinación y el afán de control en el amor solo conducen a la tragedia, quizá no se habría dejado devorar por el peso asfixiante del amor de Tomás Santos ni habría terminado en la situación en la que se encontraba. La falta de control es el estado normal de la vida. Quienes se empeñan en dominar los sentimientos ajenos acaban convertidos en marionetas de sus propias emociones.